Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Les pido que me acompañen, puestos de pie, para hacer una oración. El Señor nos pueda guiar y acompañar este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Dios, porque nos traes aquí, Señor, porque permites que estemos aquí, Señor, porque pones en nosotros el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Y te damos gracias por eso. Damos gracias, Dios, por tu presencia en nuestra vida, porque quién sabe dónde estaríamos si tú no estuvieras con nosotros, cuidándonos, Señor, y limpiándonos. Padre, te rogamos, Dios, que nos acompañes este tiempo, que seas tú quien guíe este tiempo, Señor, que nos permitas conocerte un poco más el día de hoy, Señor, y conocer un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, con el entendimiento de tu Espíritu, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar tu voz, Dios, y estar atentos a ella, a entender e identificar, Señor, de una manera más clara la gran necesidad que tenemos de ti. Te pido también, Señor, que traigas pronto, Dios, a mis hermanos que están en camino. Permite que lleguen con bien y que de igual manera, Dios, puedan prestar toda su atención, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción y ayúdame, Señor, a dar una clase clara, Dios, y a transmitir lo que tú quieres transmitir el día de hoy, Señor. Te rogamos, Dios, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos en el libro de Primera de Juan. Y el día de hoy llegamos al capítulo 4, a los versículos 17 y 18. Así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura inicial, ubicando esos versos en sus Biblias. Es Primera de Juan, capítulo 4, los versos 17 y 18. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a dar lectura. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y es un pasaje interesante el que nos toca el día de hoy. Aunque creo que es algo que siempre digo, pero la Biblia siempre tiene algo interesante para mostrarnos. Y cuando meditaba en este pasaje, me ponía a pensar y a tratar de entender y a pedir entendimiento, sobre todo, en aquello de lo que nos está hablando. Y creo que todos hemos sido estudiantes, ¿no?, en algún momento de nuestra vida. Y no sé si les ha tocado en algún momento un examen sorpresa. Ya sea porque no recordaban que había examen o porque el profesor de pronto dijo examen. O cuando comienza el año escolar, ¿no? Y a veces algunos profesores tienen por costumbre tomar un examen para evaluar el nivel, para saber cómo están los alumnos, cómo regresan de vacaciones. Y aunque el profesor a veces puede decir que ese examen no tiene nota, en el sentido de que no va a afectar la calificación, sino es nada más para ver el nivel, es inevitable experimentar cierta ansiedad
por saber qué cosa me van a preguntar y si voy a poder responder. Y a veces van a aparecer en ese momento los nervios, el pánico, quizás un poco de sudor. Y el miedo no es el examen en sí mismo. El miedo es más bien si estamos preparados o no para eso. En relación a lo que dicen estos dos versículos, me preguntaba yo mismo, y creo que es pertinente que cada uno de nosotros nos preguntemos si nosotros estamos preparados para el juicio. Este verso habla del juicio. Entonces, hermanos, hermano, hermana, ¿estás preparado para el juicio? ¿Estás listo para morir en este momento? Si en este momento murieras así repentinamente y verías a tu Creador, ¿te sientes preparado para hacerlo? Es una pregunta que yo he escuchado en varias prédicas, ¿no? Y algunas tratan de ser emotivas, apelando a esa sensación de incertidumbre, de saber qué va a pasar, buscando que la gente se arrepienta. Pero más allá de las emociones, creo que es una pregunta totalmente válida, ¿no? Todos somos conscientes de que la Biblia lo expresa así, ¿no? Por ejemplo, en Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que muchas veces y cada cierto tiempo aparece gente que trata de dar a entender o decir que ya descubrió cuándo va a venir el Señor y cuándo va a ser el fin del mundo y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la Biblia dice que nadie lo sabe, que su venida va a ser como ladrón en la noche. Y obviamente la comparación la hace en el sentido en el que nadie espera que un ladrón llegue a su casa. Aun cuando uno pone cámaras de seguridad y sistemas de seguridad y vigilantes, uno no sabe qué día es el que un ladrón va a venir, qué día es el que un ladrón va a atacar. Siempre es algo inesperado, aun cuando uno trate de esperarlo. Y es lo mismo. Dice que la venida del Señor va a ser en un momento inesperado para todos, cuando nadie se lo imagina. Pero regresando a la pregunta, ¿estamos preparados para eso? Más que un examen sorpresa, es creo que la prueba final, ¿no? La prueba final que le espera a cada ser humano. En la venida del Señor va a ser por sus escogidos, el juicio delante de Dios es para todos. Todos en algún momento y probablemente en lo profundo de su corazón, aún la gente atea o que dice que es atea, tiene al menos una pequeña conciencia de que al enfrentar la muerte hay una rendición de cuentas. Por eso cuando hay algún temblor fuerte, tú ves que mucha gente sale arrepentida y pide misericordia a Dios. Yo he escuchado gente que en ningún momento habla de Dios, pero cuando hubo el temblor, que fue hace ya varios años, la gente salía a las calles y gritaba y clamaba a Dios. ¿Por qué? Porque la gente consideraba la posibilidad de que podía morir. Y sabía que su vida no era correcta. Entonces, creyeran o no creyeran en Dios, uno dice, ¿no? Por si acaso voy a pedirle a Dios, no vaya a ser que sí exista. En el fondo del corazón de cada uno
hay algo de eso, ¿no? La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Muchas veces nos enseñan que esa eternidad, ese vacío, esa piecita del rompecabezas no se puede llenar con cualquier cosa. Por eso muchas veces la gente que tiene mucho dinero siempre quiere tener más. La gente que tiene cosas quiere tener más. Por eso es que a veces vemos gente supuestamente exitosa, famosa, que vive deprimida, que se suicida, que le saca la vuelta a su esposa, que hay relaciones complicadas, cuando desde nuestro punto de vista probablemente es gente que aparentemente lo tiene todo, ¿no? Pero el pasaje el día de hoy se centra en eso. Menciona el juicio final. Y vamos a recordar que el apóstol Juan ha estado meditando en diferentes verdades bíblicas. En un primer momento nos ha hablado de características de lo que es un verdadero creyente. Nos ha hablado de cómo nosotros, como verdaderos creyentes, debemos separarnos del mundo. Nos ha hablado de cuál es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Nos ha hablado del amor de Dios y también nos ha hablado del amor del prójimo. Todas características y conceptos importantes, incluso vitales, para un verdadero creyente, para que un creyente pueda vivir de verdad una vida entregada a Dios. Y ahora nos va a hablar acerca del fin de los tiempos, ¿no? El mundo, cuando habla acerca del fin de los tiempos, te va a hablar de cualquier cosa menos de Dios. Se va a imaginar cualquier cosa menos lo que la Biblia dice, ¿no? Yo tenía un pastor cuando era más joven que decía que si tú a la gente le hablas cualquier cosa, es más probable que la gente te crea cualquier cosa antes que crea lo que la Biblia dice. Si tú le dices que agarras una piedra, y siempre ponía un ejemplo, ¿no? Agarras una piedra, la levantas del piso, cualquier piedra, no importa, y vas con alguien y le dices que esta piedra tiene un poder y tiene energía y te va a dar buena suerte y te inventas lo que se te ocurra. Es más probable que esa gente crea en esa piedra antes que cree en Dios. Y es así, ¿no? O sea, el mundo, cuando habla del fin del mundo, se puede enfocar en desastres naturales, inundaciones, en los extraterrestres, en terremotos, en guerras, en los zombies y en cualquier cosa que se puedan ver en las películas o en las sectas. Pero nadie menciona la Biblia, ¿no? Y en cierta medida la Biblia dice que van a haber guerras, pero nadie piensa o reflexiona en la eternidad. Las películas no te hablan del infierno, te hablan de los desastres que pueden ocurrir desde una perspectiva completamente humana. Incluso presentan la esperanza de que la humanidad, si se une y se pone de acuerdo y se porta bien, puede hacer frente a cualquier cosa. Puede sobrevivir a los desastres naturales. Puede sobrevivir a las guerras, incluso a invasiones de otros planetas. Por otro lado, también está la gente que piensa que si muere va a ir directamente al cielo, lo cual es algo bastante triste porque no es así. Seguramente les ha pasado, me imagino que todos han asistido al menos una vez a algún velorio de alguien que no es creyente. Y asistir a ese tipo de eventos es bastante triste para mí,
porque yo escucho a la gente, sobre todo a la familia de la persona que falleció, y dicen, ay, sí, que mi papito ya está en el cielo y mi mamita nos va a cuidar desde el cielo y ya debe estar ahí feliz con Dios. Tratan de poner su esperanza en Dios cuando durante su vida nunca les importó. Y es triste, ¿no? O sea, la realidad es que esa persona muy probablemente no va a estar en el cielo, sino en el infierno. Obviamente no es el momento ni el lugar para aclararle eso a los familiares, pero es la realidad. Cuando alguien muere, y Jesús no es el Señor de su vida, no hay forma de que se vaya al cielo. Y que Jesús sea el Señor de su vida no tiene que ver con ciertos requisitos que tú cumples en tu vida y le pones check. Saludar al hermano que no me cae, check. Venir a la iglesia todos los días, check. Amar a mi pastor, aunque a veces se equivoca, check. O sea, eso no es ser un verdadero creyente. Ser un verdadero creyente tampoco es apariencia, ¿no? No es que todo el mundo crea que eres de una forma cuando por dentro eres de otra. A Dios no se le puede engañar. La Biblia dice, ¿no? Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es que ser creyente es difícil, ¿no? Y creo que ya lo había dicho antes, ser creyente es tan difícil que es humanamente imposible. Por eso es que un creyente necesita tanto de Dios, porque sin Dios no es posible ni siquiera ser creyente. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando Juan en estos versos? Juan nos está diciendo que es bueno ser creyente porque nos habla del amor de Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque aquella persona que es creyente de verdad y que se sacrifica sus propios deseos, no por guardar una apariencia, no por quedar bien con alguien, no porque busca obtener un beneficio de lo que está haciendo, sino que lo hace por amor, ¿no? Y por amor a Dios, porque entiende qué cosa es lo que Cristo ha hecho por él, porque realmente ama a Dios a pesar de sus imperfecciones. Como tiene un amor genuino hacia Dios, ese amor, dice Juan, que ese es el amor que se ha perfeccionado en nosotros. Y es ese amor el que nos da la confianza en el día del juicio. Y es por eso que la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, no importa que sea como un ladrón en la noche, porque yo amo tanto a Dios que confío en Él y confío en su palabra y confío en sus promesas y eso me da esa tranquilidad. Pero es algo difícil de entender, ¿no, hermanos? Es complicado humanamente procesar esa información tal cual como la Biblia la expresa. No sé si les ha pasado o si han asistido alguna vez a alguna prédica donde el predicador dice, ¿quiénes quieren que Cristo venga hoy? ¿Y quiénes quieren que Cristo venga ahorita? Y muchos hermanos dicen, amén, amén. Pero siempre hay algunos que se quedan pensando, ¿quieres que Cristo venga ahorita?
en este momento, ya de una vez. Y entre los jóvenes, cuando era más joven, decíamos, uy, no sé, primero que me case, ¿no? Y de ahí ya que venga. No, es que la próxima semana va a pasar tal cosa, entonces mejor que pase, ¿no? Y de ahí ya, ay, sí que venga. Otros decían a los que ya les habían dicho que no, ya que venga de una vez, ya para qué seguir en esta tierra sufriendo. Y a veces el pensar en ese momento es algo emocional, ¿no? Va a depender de cómo me siento. Si estoy feliz con mi vida ahorita, me acaban de dar un aumento en el trabajo, aprobé todos mis exámenes, la chica que me gusta me dijo que sí, ¿quieres que venga el Señor? O sea, sí quiero, pero no estamos apurados, ¿no? Podemos esperar un poco más. En cambio, si estás triste y todo te va mal, sí, que venga de una vez, ya que me lleve ya. Que comience por mí, que me lleve de una vez. Pero eso solo evidencia un entendimiento humano. Porque la Biblia de muchas maneras dice que esa experiencia es mucho mayor que lo mejor que hayas podido experimentar aquí en la tierra. No se compara. Entonces, si alguien realmente entendiera, ni siquiera lo pensaría, porque estaría claro para él. Pero es tan difícil para nosotros entender, es tan difícil a veces para nosotros no aferrarnos a las cosas de esta tierra, de este mundo, a preferir las cosas de esta tierra y de este mundo, a pensar que la bendición de Dios es mejor si es aquí en la tierra que si lo es en el cielo. Qué pena, no recuerdo el versículo, pero hace un tiempo leía un versículo y lo voy a parafrasear y espero no tergiversar nada de lo que dice. Y si alguno de ustedes lo conoce y se acuerda, por favor me ayudan. Pero el versículo dice que es mejor si tú haces algo bueno y nadie te da las gracias. Si no te dan tu recompensa aquí en la tierra. Porque si no te la dan aquí en la tierra, la vas a recibir en el cielo. Pero si te dan las gracias y te recompensan por la buena acción que haces, ya has recibido tu recompensa. Pero si no la recibes, te deben una, ¿no? Te deben esa recompensa. Y esa deuda va a ser saldada en el cielo. Entonces yo leí ese versículo y dije, wow, qué bueno. Cuando ayude a alguien, me voy a ir tan rápido para que no me den las gracias, y voy acumulando bendiciones. Pero es difícil, hermanos, cuando, por ejemplo, servimos en la iglesia de la manera que sea, siempre esperamos que nos feliciten, ¿no? Siempre esperamos que nos digan, oye, qué bien lo haces. Y si no lo hacen, puede ser que nos sintamos mal o nos desanimemos. Incluso, si nos critican, ya no solo nos desanimamos, sino que nos indignamos. Encima que vengo acá a servir gratis, me critican. ¿Cómo puede ser eso? Pero la Biblia dice que eso es mejor. Obviamente, si tú lo haces como para Dios. Si tú lo haces como para Dios, es mejor que no te agradezcan. Pero, ¿cómo es posible entender eso y cómo es posible vivir así? Porque dicho en palabras suena muy bonito, ¿no? Y a veces incluso podemos sonreír y decir, ah, sí, qué bueno. Pero vivirlo en el día a día es difícil. Pero el apóstol Juan en estos versículos está queriéndonos llevar al amor de Dios y que ese amor nos dará confianza en el día final.
cuando el Señor venga con sus santos ángeles a juzgar a los vivos y muertos. Juan nos quiere enseñar que podemos tener paz. Más allá de nuestra humanidad y nuestro pensamiento humano, el amor de Dios se puede poner por encima de eso y darnos paz. Si ustedes han leído o tienen la oportunidad de leer la vida de alguno de los mártires de la fe, probablemente van a salir muy fortalecidos y muy animados, porque sus vidas son verdaderos ejemplos de lo que dice el segundo versículo: el amor echa fuera el temor. Tú vas a leer acerca de vida de gente creyente de verdad, y no importa en un sentido, no importa qué tanto tiempo tienen la fe o qué tanto profundicen las palabras, en la palabra de Dios, sino que lo mucho o poco que sabe, realmente lo cree y lo vive. Obviamente eso se logra a través de un estudio de la palabra, ¿no? No viene por magia, no aparece de un día a otro y no se alimenta solamente de oración o de asistencia a la iglesia. Es algo que depende, es algo que depende personalmente del esfuerzo y la dedicación de cada uno. Pero, de hecho, hay un libro que se llama Los Mártires de la Fe, y la primera historia de la que habla de una persona que iba a ser echada a los leones para que se lo coman. Es una forma terrible de morir, ¿no? Una cosa es que te maten, te disparen y ya se acaba. Pero que sea la comida de un león es para volverse loco, ¿no? Mientras esperas que eso suceda. Pero esta persona no se volvió loca. De hecho, esta persona dijo una frase que a mí me sorprendió y hasta cierto punto me marcó mucho, ¿no? Esta persona decía, bueno, no importa. Yo solo voy a ser molido para ser hallado trigo puro delante de mi Señor. O sea, ¿te imaginas alguien que sea capaz de decir eso en una situación así? Pero te van a echar a los leones, no importa. Voy a ser molido para ser hallado trigo puro. Está bien. A veces nosotros, cuando el mozo se demora en atendernos, ya estamos ofendidos. Ya nos queremos ir. Que me traigan el libro de reclamaciones. No puede ser que me traten de esa manera. Y esta persona obviamente, justamente, iba a ser entregada a los leones. Él no estaba buscando justicia, él estaba buscando la aprobación de Dios, incluso en esa situación. Y lo hacía porque amaba a Dios. Y amaba tanto a Dios que no le importaba lo demás. Tiene sentido, ¿no? Esto del amor. Cuando han estado enamorados, ¿no les ha pasado que se olvidan de todo y solo están pensando en esa persona? Te olvidas hasta de comer. Entre jóvenes, he estado mucho tiempo sirviendo con jóvenes, decían, nunca se bañan y cuando se enamoran todos los días se bañan. Entonces, el amor te lleva a hacer cosas que nunca te imaginaste. Y es así, pero multiplicado por 1.000.000. Si tú amas a Dios, probablemente comienzas a hacer cosas en tu vida que nunca te imaginaste. Tú amas realmente a Dios, o como dice este versículo, ¿no?
si el amor de Dios se ha perfeccionado en ti o se está perfeccionando en ti, ten confianza, incluso en el día del juicio. Y el día del juicio no es algo para tomarlo a menos, ¿ah? O sea, yo muchas veces me cuestiono a mí mismo, meditando en el versículo que dice que cuando estemos delante de Dios, vas a llegar y va a haber gente que diga, Señor, aquí estoy. ¿Por dónde entro? ¿Por aquí o por acá? Pero ¿y tú quién eres? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y si nos dicen eso ahorita, podemos orar y arrepentirnos, pedir perdón y comenzar a vivir una vida más dedicada a Dios. Pero si nos dicen eso en ese momento, ya no hay más. Ya no hay más. Y obviamente en el contexto de ese versículo, quien dice eso no es un inconverso de la calle. No es alguien que ha vivido su vida como sea y está delante de Dios y se hace el vivo diciendo, Señor, soy yo. O sea, es alguien probablemente que asistía a la iglesia, incluso que hasta servía y que él creía que era creyente de verdad. Entonces, la persona que dice eso es alguien que creía que era un creyente. Por eso va y dice, Señor, aquí estoy. Es alguien que sabe que no se puede engañar a Dios y él cree de verdad que es un verdadero creyente. Es ahí donde Dios le dice que no lo conoce. Entonces, él no está tratando de engañar a Dios, sino él era el que había vivido engañado. Y obviamente yo digo, yo podría ser esa persona. Yo creo que soy creyente. ¿Pero qué me da esa garantía de que realmente lo soy? ¿Mi propia opinión? No, mi propia opinión no vale nada. Sobre todo delante de Dios. ¿Qué me da esa garantía? Por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan nos habla acerca de lo que es un verdadero creyente y de cómo debería vivir. Yo puedo comparar mi vida contra lo que dice Primera de Juan y llegar a la conclusión de si soy o no soy. Y en el peor de los casos, si mi conclusión es que no soy, pues aún estoy a tiempo, ¿no? Para poder serlo. Pero es algo que creo que hasta cierto punto es saludable, ¿no? Evaluar nuestra propia vida a la luz de la Biblia para saber cómo estamos andando. Y es ahí donde entra el segundo versículo, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y obviamente no se refiere a cualquier amor, porque dice el perfecto amor. Y el único que puede amar de manera perfecta es Dios. Entonces es el amor de Dios el que puede echar fuera el temor. Temor del juicio, ¿no? Que puede ser el mayor temor de nuestra vida. Estar delante de Dios para ser evaluado. ¿Qué más dice el versículo? Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si queremos ver ese amor en un sentido práctico, el amor de Dios es evidencia de que le pertenecemos a Cristo, ¿no? Alguien que ha experimentado el amor de Dios es alguien que tiene una ventaja, ¿no? Es alguien que le pertenece a Cristo.
El amor de Dios nos da paz, esperanza en la vida cristiana. Y en situaciones duras y difíciles tú puedes ver gente que está relativamente tranquila, ¿no? No está completamente tranquila porque somos humanos al final, pero que en una crisis no se desespera y no entra en ansiedad y no se jala los pelos como la gente que no tiene ninguna esperanza, justamente porque un verdadero creyente sí tiene esperanza. Su esperanza no necesariamente es que todo va a salir bien. A su criterio, no todo va a salir bien. O sea, alguien que cree que porque ore o pida oración, todo va a salir como uno quiere, probablemente es alguien que tiene un entendimiento superficial de la palabra, ¿no? Un verdadero creyente, todo obra para bien, que no es lo mismo que todo va a salir como uno espera. La oración por los enfermos, no todos se sanan, no todos viven, no todos consiguen trabajo. Pero si son verdaderos creyentes, a todos obra para bien. Y es eso lo que puede dar paz, esperanza para la vida de un creyente. Ese amor nos lleva a confiar en medio de la prueba, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, que esa sigue siendo nuestra esperanza, porque ese amor de Dios también nos puede fortalecer en medio de la tentación, para abstenernos, para resistir, para luchar, para pedir fortaleza y dominio propio. El amor de Dios nos puede hacer incluso descansar en medio de tantas injusticias. ¿Alguien ha pasado alguna vez alguna injusticia? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Alguien cree que no debería pasar alguna injusticia nunca? Es relativamente normal, ¿no? El mundo es injusto. Todo es injusto. Entonces, aún en medio de la injusticia, el amor de Dios puede permitirnos descansar. Porque sabemos que nuestra vida y nuestro bienestar no depende de los hombres, sino depende de Dios. Porque su justicia es mejor y mayor que cualquiera que podamos ver. Para los que son más coléricos o iracundos, pues Dios también dice, mía es la venganza. Entonces, no hay nada que reclamar. Dios va a hacer justicia. No en nuestro tiempo, pero sí en su tiempo. Y qué bueno, porque sus tiempos son perfectos. Finalmente Juan nos lleva a la mayor prueba, ¿no? A la más grande, el juicio final. Y aunque las personas tratan de huir del temor que puede representar estar frente a Dios, y hablan de la reencarnación o del purgatorio o el limbo o quién sabe qué tantas cosas. Al final, todas son cosas que el ser humano inventa para escapar del juicio de Dios. Pero la Biblia es clara, ¿no? La Biblia es clara cuando nos enseña que luego de que alguien muere, va a llegar el momento en el que va a estar frente a Dios rindiendo cuentas de lo que ha hecho.
Y sobre todo, si se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es que ese juicio no va a ser como los juicios aquí en la tierra, ¿no? Ese juicio sí va a ser justo. No va a haber sobornos, no va a haber corrupción, no va a haber que se demoran haciendo mi trámite. Todo va a fluir de manera perfecta y todos van a recibir una sentencia justa. Y ahí es donde comienza a hacer más sentido este versículo, ¿no? Ahí es donde dices, el amor de Dios echa fuera el temor. Y si no hay amor de Dios, probablemente eso te produzca temor. Entonces, yo les animo, hermanos, a poder reflexionar en eso, ¿no? No solo hoy, sino cada cierto tiempo, reflexionar en nuestra vida de manera saludable, no con la intención de vivir asustados, o de vivir oprimidos, o de vivir reprimidos, porque no es de lo que habla este verso. Este verso nos habla del amor de Dios y que ese amor puede darnos paz, tranquilidad y confianza aún en el juicio final. Un verdadero creyente ha sido perfeccionado en ese amor o está siendo perfeccionado en ese amor. Entonces, evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra para ver si somos verdaderos creyentes o no. Y si no, estamos a tiempo, hermanos. Aún hay tiempo. Aún la misericordia de Dios se renueva cada mañana para todos y nos permite acercarnos a Él si es que no lo hemos hecho ya. Pero acercarnos de verdad, más allá de cualquier apariencia, más allá de lo que solamente cada uno de nosotros sabe en lo profundo de su corazón. Poder tener una verdadera comunión personal con Dios. Así que vamos a orar para terminar la clase el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú nos hablas, Dios, a través de tu palabra, Señor. Nos adviertes y nos hablas de tu amor, Señor. Y nos hablas de tu paz. Así que te pido, Señor, que puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Primero en la mía, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, a meditar en ello, Dios. No sea nada emocional, Señor. Que no sea por miedo, Dios, sino porque realmente queremos experimentar y porque realmente, Dios, queremos que tu amor se perfeccione en nosotros. Porque realmente queremos experimentar en nosotros, en nuestra propia vida, Dios, un amor perfecto. Un amor tan puro y tan perfecto que echa fuera el temor, Señor. Una esperanza tan certera, Señor, que sin importar lo que nos pase aquí en la tierra, Dios, sabemos que todo, Señor, obra para bien en la vida de aquellos que te aman, Señor. En la vida de aquellos que te ponen a ti primero, Dios. Así que ayúdanos, Señor. A ser esos creyentes como los que describe el apóstol Juan, Señor, en este libro. Ayúdanos a anhelar querer ser así, Dios. Ayúdanos a reconocer, Señor, y sobre todo a identificar aquellas cosas que nos separan de ti, Dios.
esa paja en nuestro ojo, Dios, o esa viga en nuestro ojo, Dios, que no nos deja ver. Ayúdanos, Señor. Sin ti, solo fracasaríamos. Y quizás solo estamos fracasando, Señor. Así que está más que claro que necesitamos de ti, y mucho, y con mucha urgencia, Señor. Así que permite, Dios, que podamos experimentarte a ti, experimentar ese amor, Señor, y que ese amor pueda ser manifestado en nosotros, incluso para otras personas, Señor. Que podamos ser ese buen testimonio, Dios, y ese evangelio que aquellos que no leen la Biblia, Dios, puedan conocer a través de nosotros. Que no nos conozcan a nosotros, Dios, sino que te conozcan a ti. Padre, trae tu presencia a nuestra vida, Dios, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y obra poderosamente, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, por estos tiempos y gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén.